quisiera señalar de que yo quiero reconocer públicamente que el Carter que conocimos hace años atrás ha tenido una evolución política bien importante y relevante, pero también tiene dotes actoriles que son dignos de aplaudir, porque empezaba a decir de que Eric estaba insultando, gritando, y no fue así, tú apuntabas con el dedo, tampoco... Bueno, pero yo me voy a referir a lo político. Cuando tú eras parte de Chile Vamos, de los gobiernos del presidente Piñera, que en paz descanse, porque siempre independiente, ¿no es cierto?, de las posiciones políticas diversas hay que respetar la situación, ¿no es cierto?, que vivió tan trágica con su deceso, es que no debemos olvidarnos las cosas que ustedes decían y defendían, Rodolfo. Yo me recuerdo cuando yo escuchaba antes a Giovanni, cuando daba su introducción, y te escuchaba ahora a ti, como que todo lo han hecho perfecto, excepto que tú reconoces, ¿no es cierto?, que en el tema de la Araucanía, eso yo lo valoro, porque el presidente Piñera ganó la primera elección diciendo que terminaba con la fiesta de los delincuentes, y eso no ocurrió así, ni menos terminó con el terrorismo. Sí rescato que hay sectores en la izquierda, sobre todo más radical, que no aceptan los temas de reconocer que hay terrorismo en esa zona. Es más, Carolina Toá esta semana desde Francia creo que dijo una frase que causó bastante resquemor, porque dijo que le daba tirria poco menos los temas de seguridad a la extrema izquierda más radical, y yo le hago recuerdo a ella que ella cuando quisimos y apoyamos la ley de Nair Retamal dijo que iba a ser la ley del gatillo fácil. Pero yo hago solo recuerdo dos cosas, para que nuestros televidentes se recuerden también de las actuaciones y los dichos de sus ministros, de quienes están en el panel del frente. Hubo un ministro que decía que había que la gente haga bingos, porque había que arreglar los colegios con bingos. Esa era la forma como trataban, ¿no es cierto?, la ciudadanía tenía que tratar los temas de Estado. Que tenían que tomar la micro más temprano si querían llegar, ¿no es cierto?, al trabajo. O sea, esas cosas, recuerdo yo, Giovanni, discúlpame, te lo digo con mucho respeto, no hay que olvidarlas también porque fueron desaciertos que nunca fueron condenados enérgicamente por sus sectores. Rolfo, responda. Solo responderte breve porque varios quieren solo hablar. muy breve. Tú me conoces hace años, ¿no? Sí. Y sabes Y te respeto. Y públicamente, durante el gobierno, dijo que eso era una estupidez. La frivolidad que había, ese tipo de dichos son una estupidez. Ya. Decir que, por ejemplo, las personas que van al consultorio van a hacer vida social es Eso, una pero crueldad. bueno. Es una estupidez. Sí. Por tanto, no hay ninguna explicación para eso, simplemente no se puede decir. Al emparte. Mire, Gonzalo, yo trabajé 12 años en el Estado, 12 años. tanto en el gobierno central como en municipalidades, y he aprendido que en política lo peor que uno puede hacer, hoy día no soy candidato a nada, trabajo de mi sueldo hace 10 años como en el ejercicio de abogado, y he aprendido que en política uno tiene que ser lo suficientemente fidedigno con la gente y honesto con la gente. Yo conozco a Cristian Valenzuela. Únete hoy en www.sinfiltros.cl y tu apoyo nos permitirá seguir creciendo y entregando contenidos independientes y sin censura. Contamos contigo. Lo conozco, estudié con él en la universidad, tengo una buena opinión de él, creo que es un hombre inteligente, pero yo no puedo dejar de decirle que al leer la columna, la leí un par de veces con atención, hay un toque de superioridad moral que no me gusta. Porque ese toque de superioridad moral es muy parecida al toque de superioridad moral que tenían otros. El de Giorgio. Que eran muy buenos, que venían a resolverlo todo, que todos los demás eran unos inútiles y finalmente tuvieron que recurrir al socialismo democrático para poder salvar al gobierno. Si no hubiese sido por Carolina Toá y Mario Marcel, yo no sé dónde cresta estaríamos. Y mire lo que estoy diciendo. Entonces creo que hay que ser cuidadoso. Cuidadoso porque estas palabras que uno dice, esta columna, va a quedar atragantada. Porque va a pasar en cualquier gobierno. Y créame, en cualquier gobierno van a haber familiares, apitutados, y eso va a pasar. Dejémonos de mentirle a la gente. Los políticos no pueden mentirle a la gente. O sea, yo, como no soy candidato a nada, puedo decir las cosas sin filtro. Dejemos de mentirle a la gente. Porque esto puede pasar en cualquier gobierno. Está pasando hoy día, ¿para qué les digo? O sea, Laura Albornoz, porque para que al otro lado no se haga y Retis, que también va en la jaraneta, no se hagan los cuchos, digamos. Porque esto también pasa hoy día. Albornoz, Laura, vocera de la jaraneta, sale hoy día en la tarde. ¿Y por qué? Porque con 7 millones de la tuya y de la mía, con 7 millones de la tuya y de la mía, se va a Madrid a un
perdón, se va a Madrid en business, en primera, como pero 12 palos, con más o menos. 7 millones de la tuya y la mía que corta como sueldo. Explícate eso. Y que se va en business, sí, pero se va, Fidel, no a un tema que tiene que ver con el petróleo, ni con ENAP, se va a un seminario que no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, yo sería cuidadoso, porque también leo la columna de Cristian, a quien le tengo respeto, pero cuando él dice que se crean ministerios para llenarlos de amigos, lo dice, también crearon más ministerios para llenarlos de amigos. Yo quiero recordarle a Cristian que el 1 de enero del 2010 comenzó a funcionar el Ministerio de Energía, del cual él fue jefe de gabinete desde el 2011. Entonces, los que hemos trabajado en el Estado, con cero experiencia, no quiere decir, Acota, bajo ninguna circunstancia, que no hayan parásitos. Porque en eso sí estoy de acuerdo. Yo dije eso. Parásitos está lleno. Y eso sí que lo puedo... Y este gobierno en particular... Transversalmente. Gonzalo, Este gobierno en particular ha tenido una frasecita que dijo, no más pituto. Entonces hay que tener cuidado con esta frasecita, porque después quedan atragantados aquí. oiga, ¿Ah? ¿sabes qué? Entonces este gobierno sí tiene parásitos, señores. Sí Oiga. tiene parásitos. Y los han tenido también los gobiernos anteriores. También. Aquí lo que tiene que hacerse, y eso cualquier candidato que gane, cualquiera, oiga, tiene que hacer un recorte oiga, importante, 6.000 millones de pesos. Perdón, 6.000 millones de Van pesos. 18 meses. 6.000 millones, perdón, 6.000 millones de pesos que se plantean a este lado con distintas diferencias. Pero espérese, pero no, espérese. que lo que Pero pasa, al frente, Gaby, necesito que... sí, pero al porque frente, todos quieren hablar, yo no he entonces hablado nada. pero me Yo no está he hablado comiendo nada. tiempo. A ver. Pero al frente no ha dado saludos ni ha hecho ninguna de esas cosas. Al frente no se hacen cargo de que el 50% de gasto público da lo mismo y no hay que estresarse, como dijo el asesor económico de A ver, Janet Jara. Rodri, me doy la vueltita por acá. A ver, sí, Rodri. complementar a Gabriel que el señor Valenzuela se tituló recién y empezó ganando en ese ministerio que usted dijo cerca de 4 millones de pesos líquidos. Recién titulado. Recién tituladito el señor. No, espérate, Oiga, espérate. Recién Mini- titulado, 4 millones de 4 fracción. palos. Así es. Rodri Dato, te felicito. Cero Cero HH pudor. de trabajo. Cuatro Cero seguro, experiencia. vaya. Cero experiencia. Cero experiencia. 4 al tiro. Oiga, pero yo quería llamar la atención respecto a lo que subyace en esta discusión. Porque Ay, qué buen dato. la discusión que subyace respecto a esta columna es cómo tratar a todos los funcionarios públicos de parásitos y es tan indeseable como cuando se critica a la empresa porque hay casos de colusión. Evidentemente hay un par de empresas, un par de rubros que pueden hacer colusiones y no de ese hecho se sigue que todas las empresas se coludan y generen afectación a los intereses y a los derechos del ciudadano. Pero los parásitos del Estado, señor Valenzuela, podemos ejemplificar en que si la madre de alguien que está viendo este programa o usted mismo choca el día de hoy en la calle, lo pueden llevar a una clínica privada con costo cero hasta estabilizarlo si tiene peligro de vida. Eso gracias a los parásitos del Estado que generaron leyes y a los parásitos del Estado de la Superintendencia de Salud que fiscaliza que eso ocurra. Los parásitos del Estado también en el plan auge. Más de 80 enfermedades respecto a tu abuela, tu padre, tu hermano, tú mismo, que puede estar tratándote gratis gracias a los parásitos del Estado. La PGU, que tiene tasas de reemplazo abismantemente mayor que el sistema de capitalización individual a secas que defiende tanto la derecha. Seguro de cesantía, los parásitos del Estado. Startup Chile, ¿usted sabe qué es Startup Chile? El fisco de Chile le regala plata a empresarios. Startup Chile. Y eso ha funcionado muy bien. Todo eso, querido Gonzalo, y con esto cierro, es gracias a funcionarios públicos, respecto a los cuales evidentemente la inmensa mayoría trabaja honestamente y hay algunos que deben ser sacados. No, solamente quiero dar un contexto a la gente que se está recién conectando a Sin Filtro, que se están sumando a la audiencia. A ver, el cerebro del comando José Antonio Caso, por lo menos así se le ha hecho ver, instaló esta columna donde habla de los parásitos, ¿cierto? Los ñoquis, que le decimos también, se dice en Argentina, en Chile, estos que cobran por no hacer nada. Y se instaló fuertemente la polémica porque evidentemente se quiere hacer un ajuste fiscal. Ahora, la pregunta que muchos se hacen es, ¿mueve o no mueve la aguja este debate de acuerdo a las elecciones? A ver, sigo por acá, después voy por acá, muchachos. Solamente decirle una cosa, disculpe, Eric. Aquí yo creo que todos estamos de acuerdo en lo mismo. Yo creo que el panel de allá y el panel de acá estamos de acuerdo que en el Estado de Chile en particular es un Estado grasoso en el cual hay muchísimas personas que hoy día
aparentemente no hacen y cobran mucho. Eso está claro. Es decir, tenemos colegas, usted es periodista, yo soy periodista, porque usted se va en su casa, hay colegas que hoy día trabajan dentro del Ministerio de las Culturas y ganan 8 o 9 millones de pesos. Eso es aberrante porque en ningún canal de televisión, ni siquiera en Univisión o en Telemundo, un periodista podría ganar eso fuera del país. Por tanto, ustedes y nosotros estamos todos de acuerdo que aquí hay que... Bueno, usted nunca está de acuerdo, pero de todas formas hay que decirle a la gente, hay muchas personas hoy día dentro del aparato del Estado que sobran. Y no son las personas que el señor Rettig trata de confundir, porque el señor Rettig en general siempre trata de confundir diciendo que son... No, lo que pasa es que usted trata de decir que son las personas que tienen los beneficios sociales, que son los que están dentro de la lista de espera. Esos no son los paletos fiscales. La columna generalizó profundamente. A ver, Agustín Romero. Yo lo que encuentro increíble es que en vez de hablar de lo que está diciendo en el fondo Cristian Valenzuela, estamos hablando de él, de su capacidad, de dónde estudió en el colegio, de qué universidad es. Pero hablemos de lo que está diciendo. No, pero hablemos de lo que está... No, pero espérate, déjame hablar a mí, pero si tú habláis todo el rato y estáis vociferando todo el rato diciéndole cera, déjame hablar. Oye, hablemos de lo que está diciendo en el fondo. Cuando la gente va a un servicio público y ve que los compadres están moliendo la palta ahí y no atienden nunca a la gente está chata. Está una despedida soltera. Imagínate, han habido hasta haber hecho cuestiones hasta largas horas de la madrugada en la municipalidad de Tacura, por ejemplo, en fin. Pero lo que nosotros ¿te acordás? Sí, pero esa hora extra, esa no. Pero bueno, claro. Sí. Pero la cosa es que lo que estamos hablando acá es una cuestión de fondo que hay que hablar. Hay gente que está profitando de esto, sí, y hay que sacarlo, hay que buscarlo, hay que sacarlo. Porque, ¿sabes qué pasa? Que el que está sufriendo hoy día de esta gente, de estos parásitos, no, además de los chilenos, son los mismos buenos funcionarios públicos que tienen que llegar y recibir un montón de vagos que le tienen que empezar a enseñar a hacer la pega, ganan menos, los compadres se dan los aplausos y finalmente son postergados. En un gobierno de José Antonio Kast, el compromiso que nosotros hemos tenido siempre es que el buen funcionario público se va a empezar a destacar. Vamos a darle luz a aquellas personas que hoy día se sacan la cresta y que están invisibilizados. ¿Por qué? Por el padrino de alguien, por un amigo de alguien. Eso se acabó. A ver, Eric y Giovanni, a ver. Mire, yo no fui compañero ni de colegio ni de universidad, estudié en Independencia, capaz que por ahí en el McDonald's nos encontramos, pero hay un elemento de fondo que sí lo dice la columna. Y dice, cuando alguien se atreve a hablar de recorte, ¿no? Porque si este es el más inteligente del lote o de la banda, como viene el resto, pero mira, dice, cuando alguien se atreve a hablar de recorte, los parásitos tiemblan. Y no son los parásitos los que tiemblan son las personas mayores del programa Más Ana, que no tiene que esperar a Kast para ver que le recortaron su atención médica, sino que este mismo gobierno ya está pavimentando ese camino. Pero además sobre la base de mentiras falsas, o sea, de mentiras. Están diciendo 100.000, que son 100.000 personas que han sido contratadas y que es supuestamente equivalente a la grasa del Estado. El 49% de esas contrataciones son de municipalidades. Solo el 6% del gobierno central y el resto son de SLEP. El resto son de SLEP o de consultorio. Entonces expliquen, esa es la grasa que quieren recortar a los profes, a los consultorios, pero es bueno que expliquen eso. Si al final del día lo que tienen que explicar es cómo llegan a los 6.000 millones de dólares, que podríamos partir, porque el compañero Agustín devuelva los 11 palos de la hora extra, ¿no? Y así vamos haciendo caja. A ver, Giovanni Rodolfo, después pasa con Fidel. Yo no voy a hacer ni una defensa ni un ataque, voy a hacer una reflexión nomás. Primero, voy a coger lo que decía el diputado. Hay que despersonalizar el debate, Rodrigo. Aquí se trata del contenido de la columna, no de la persona de Cristian Valenzuela. Lo mismo le digo al señor Campo. Cristian Valenzuela, independientemente de la relación que uno pueda tener con él, es una persona que es abogado de la Universidad Católica y estudió en una universidad norteamericana, que algún mérito y algún reconocimiento debe tener en términos remuneracionales. Me imagino yo, si no, vamos a emparejar para abajo, vamos a sacarle los patines a la gente. Segundo, yo suscribo lo que dice el senador Espinosa, esta frase desafortunada de los ministros del presidente Piñera, pero haría una distinción metodológica entre frase desafortunada y mentira. ¿Cómo cuál? Como las declaraciones de la actual ministra secretaria general de Gobierno, vocera de Gobierno, encargada de velar por la verdad oficial, que en algún minuto nos dijo que había un centro de tortura en la estación Baquedano. Y eso se olvidó. O sea, una cosa es una frase desafortunada, otra cosa es una mentira del Partido Comunista. Y por último,
suscribo lo que dice Gabriel Alemparte. No hay que engañar a la gente, en todos los gobiernos se han apitutado a familiares y amigos, pero yo le pediría al próximo gobierno, sea de quien sea, que por favor no lo haga, que lo evite. No hay nada que irrite más a la gente que el nepotismo. Y que esto de que no, es que si yo no lo contrato, lo contratan, por favor, el presidente Boric tiene a su pareja trabajando en un ministerio. Aquí lo que importa es el poder, y el poder se ejerce no solamente de manera vertical, sino también horizontal. Rodolfo. Primero, anotado, Gabriel, la crítica fraterna, la asumimos, porque no podemos cometer el error de la superioridad moral de George Jackson y su grupo. Eso claramente no podemos estar más lejos de eso. Caramba, cuántos años lo ha hecho Chile. Así que, por tanto, todo lo que se pueda hacer para corregir el tono en eso cuenta con nosotros. Eso no puede ocurrir. Segundo, hacernos cargo de la crítica que puede haber en el tono, sí, pero el tema de fondo es el relevante. Tenemos un Estado lento, que se le mueren 35.000 chilenos todos los años en las listas de espera en los hospitales. Más que todos los chilenos muertos en todas las guerras, en todas las confrontaciones políticas de nuestro país, en un año murieron esperando una atención médica. ¿Cómo se llama eso? Sino indolencia del Estado frente a los que sufren. Cualquier persona que va a un consultorio hoy día lo sabe. ¿Cuál es lo primero que dicen? No me expliquen la receta. No hay tiempo para atenderme. Cuando está en paro el hospital, después de esperar durante 4 meses la atención, la gente simplemente se muere. Desde luego, el Estado está lleno de buenos funcionarios públicos. Ni Cristian Valenzuela, más allá de la campaña del terror, y aquí termino. Señor y señora en su casa, puede dormir tranquilo. Si José Antonio Kast gana la presidencia, no se acaba Chile. Ya hace 4 años atrás dijeron que íbamos a perseguir a no sé quién, que se iban a cerrar iglesias, que se acababa el mundo. Ganaron el gobierno y dejan el país más inseguro, más pobre y más dividido. La crítica que está haciendo José Antonio Kast y la crítica que hace Cristian también tiene que ver con un Estado que está al servicio de la gente, que no sea un botín de coto, que no sea un coto de caza de los partidos políticos, sin importar de dónde vengan, porque al final no puede ser que en este país nuestro tengamos un Estado rico, con funcionarios bien pagados, y un pueblo pobre que se muere esperando en la puerta de un hospital. Fidel, y después me pasó otro tema y voy contigo. A ver. Partimos del programa hablando en la introducción de cada uno, muchos hablamos de eso, del Premio Nobel de la Paz, en el caso de María Corina. Lo tengo en la pauta, Fidel. Sí, no, pero lo que quiero decir en este punto es lo siguiente, que si en Chile hoy día se eligiera el personaje o la mujer del año, yo diría Dorothy Pérez. Porque allí también se eliminan muchos parásitos del Estado, que lucraron del Estado por largos años. Porque lo que dice Rodolfo, que fue alcalde, déjame terminar. Debería haber ganado el Premio Nobel de Medicina si recuperó un montón de gente. Curó a gente. Ayer conversaba con una persona que trabaja en Cefam y me decía que la cantidad de licencias médicas se han reducido de una manera brutal en el país. No solamente las licencias en el extranjero, estamos hablando de las licencias también en lo local, porque también ha habido un abuso y también hay mucha gente que abusa de la licencia médica de manera sistemática, perjudicando lo que dice Rodolfo, que fue alcalde y lo tiene que haber vivido muchísimo, perjudicando a la gente. En la práctica, yo le quiero sacar el sombrero, ¿no es cierto?, lo que ella hizo, Dorothy Pérez. Ahora entiendo por qué muchos, yo lo dije la otra vez en este programa, por qué muchos no querían que votáramos por ella en el Senado. Claro. Hubo muchos llamados para que no votáramos por ella, que no, que iba a ser lo peor. ¿Llamados para que nos llamaban de la derecha y de la izquierda para que no votáramos por Dorothy Pérez. Y nosotros votamos a favor. Y hubo mucha presión porque decían que iba a ser lo peor. ¿De quién? ¿Quién lo presionaba? No, hubo gente de pero diga un nombre ahí. Tú no eres el que está conduciendo. Pero es que igual, para saber. O sea, efectivamente hubo gente que nos llamó, a muchos actores políticos que nos llamaban para decir que no había que votar por ella. Porque esta nominación pasaba por el Senado. Para concluir mi intervención en este punto, quiero decirle, ¿no es cierto?, que yo comparto lo que dice Giovanni, que en el tema de las campañas no hay que mentir. Por eso también no es justo cuando una candidatura, que es la que representa Rodolfo acá, que es la de Kast, dice, o la del diputado Romero, cuando dice vamos a reducir de 27 a 9 ministerios, algo por el estilo, eso es impracticable. Es tan impracticable como los 6.000 millones de dólares de reducción en los primeros 18 meses. Eso es prácticamente imposible, lo ha dicho hasta la candidata Elvin Matei, que pertenece, ¿no es cierto?, a Chile. Dame un segundo para responder eso. Un minuto. Primero, chapó por lo que acabas de decir, Fidel, porque efectivamente permitir que los malos funcionarios públicos abusen, ¿sabe a quién perjudica primero? A los buenos funcionarios públicos, que se sacan la cresta por atender gente y que ven como los mismos de siempre abusan de la licencia, se quedan con los bonos, atienden fuera de horario. Eso es injusto fundamentalmente con la enorme mayoría de los buenos funcionarios públicos. Pero lo segundo, y en eso no puedo darte la razón, vamos a gobernar y cóbrame la palabra. Es posible. De hecho, nosotros creemos que todavía en Chile se pueden hacer cosas imposibles. Se rescataron mineros a 700 metros de profundidad cuando nadie creía que era posible. No hemos puesto de pie cuántos terremotos lo hemos sacado adelante.
también vamos a reducir los ministerios y vamos a hacer un Estado más eficiente. Gonzalo, mira, solamente decir una cosita pequeña que tiene que ver con el tema de los parásitos que hemos hablado muchísimo. Un tema que hoy día ha salido, el Ministerio de las Culturas va a tener directamente 7.000 millones de pesos para un museo de la memoria. Eso es parte de cómo se gastan y se malgastan los recursos fiscales y lo que no se puede seguir permitiendo. 7.000 millones de pesos cuando muchísimo... No, memoria todos tenemos, por supuesto, pero hay que ver cuál es la memoria, ¿no? La memoria es fundamental para que no vuelvan a ocurrir los hechos violentos. Pero 7.000 millones de pesos, senador, 7.000 millones de pesos para una memoria es demasiado. Muchachos, 7.000 millones. a ver, espérense, no, aguanta un poquito. Quiero agradecer porque están muy participativos como buen día lunes, pero tengo que ir al corte comercial, tengo que saludar a mis auspiciadores. Ya a propósito de María Corina Machado, a ver, Euge, Lautaro Carmona metió esta cuña, a ver. Lautaro, ¿qué opinión le merece este premio Nobel de la Paz a María Corina Machado? Creo que como otras veces el premio Nobel de la Paz ha hecho una opción del punto de vista político. En un cuadro de mucha discusión se pierde la posibilidad de usar un título como el premio Nobel de la Paz para que haga una contribución como las que pudieron haber hecho Mandela, como las que hizo Martin Luther King, como grandes figuras que han contribuido desde el punto de vista de civilización. Sin embargo, en este caso hay una opción por una mirada política que es legítima que unos tengan una mirada, otra escucho al frente a la gente derecha, digamos, descalificar absolutamente y dar toda posibilidad de otro tipo de caminos. Una persona que ha convocado a que intervengan militarmente dentro de Venezuela. Entonces, el tema mío no es ni Corina Machado, porque para eso tienen que discutir entre venezolanos. Ahí está Lautaro Carmona dando a entender como que se pierde la entrega de este premio Nobel. ¿Le suma esto a Jara o no? Bueno, nos metemos a la vuelta con la Jaraneta. ¿Tiene otra cosa más o no sobre Jara de reconocimiento importante a instrumento simbólico del capital global? Uy, las dispares opiniones de Jara y Jave sobre el Nobel de María Corina Machado. No. La grieta, la fisura que hay en el sector de acá del oficialismo es casi tan grande como la que tiene Casi y Evelyn Matei.